Abrir nuestras Biblias. Seguimos con nuestro estudio sistemático versículo a versículo de nuestro libro de Génesis, un libro maravilloso. Hemos aprendido harto, ¿no? Y hemos reafirmado muchas cosas y hemos memorizado y recordado otras cosas. Bueno, entonces, según nuestro estudio y nuestro texto para el día de hoy, nuestro capítulo es el capítulo 43. Así que en sus Biblias me van a acompañar al capítulo 43. He titulado esta enseñanza, Las pruebas, una oportunidad de cambio. Hay muchos títulos que podemos dar a este capítulo, a esta enseñanza, pero una de ellas me llamó la atención, las pruebas o la prueba, una oportunidad de cambio. Bien, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Si el tiempo nos ayuda, iremos más allá, pero pues vamos a comenzar leyendo estos 15 versículos mientras tanto. Después de leerlo me van a acompañar en oración para que sea el Señor hablándonos a través de su Santo Espíritu y su palabra. Bien, dice el texto de la siguiente manera en esta mañana, Génesis capítulo 43, versículos del 1 al 15. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues ¿qué así es? Hacedlo. Tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. El Señor sea alumbrando nuestros ojos en esta mañana para entender y encontrar los tesoros que hay en su palabra. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, bendito y soberano Señor, damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das
de podernos acercar a ti, Padre, y poder encontrar estos tesoros grandes y maravillosos que nos ayudarán, bendito Dios, a crecer en ti. Gracias, Padre, porque también debemos, Señor, aceptar las pruebas como instrumentos para llevarnos a un crecimiento en ti. Sabemos, amado Señor, que las pruebas son necesarias en la vida de un creyente y lo veremos también en medio de este pasaje, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por el tiempo en el cual podemos apartar unas horas para dirigirnos a ti, completamente a ti, oh Dios Santo. Y en el deleite que es el estar en tu palabra, en entonar estos himnos que hemos entonado y por supuesto, Padre, en permitir que obres a través de tu palabra y en tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias una vez más por tu fidelidad, por el amor que tú nos muestras día tras día y por cómo, bendito Señor, tu mirada una noche, un día, una tarde se fijó en nosotros y nos has permitido conocerte. A ti la gloria, Padre, y oramos que tu palabra, Señor, sea alimentando nuestra alma, pues de ella se dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Alúmbranos, bendito Señor, en tus muchas misericordias, alumbra nuestro camino que resta con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén. Bien, entonces el título es Las pruebas, una oportunidad de cambio. Las pruebas, una oportunidad de cambio. Y es que es de esa manera que tenemos que ver las pruebas en nuestra vida. ¿Qué es lo que primero hacemos cuando entramos en las pruebas? Es orar a Dios que las quite. Es orar a Dios que nos permita el estar libre de ellas. El que en lo posible nosotros seamos movidos de nuestra comodidad, que seamos movidos de ese momento y ese tiempo donde todo marcha bien. Pero las pruebas son necesarias para ver nuestro crecimiento en el Señor. Las pruebas son necesarias para ver y conocer a Dios. Las pruebas son necesarias también para mirar de qué punto salimos de conocer a Dios y en qué punto vamos y cómo nos dirigimos en nuestro peregrinaje todavía que nos lleva hacia el cielo. Pero además de esto, las pruebas también son una oportunidad para cambiarnos, porque si no fuese a través de ellas, muchos de nosotros no trabajaríamos en lo que debemos trabajar. Y nadie, por años que lleve en el Evangelio, por conocimiento que tenga de la palabra y de la Escritura, por mucho que le sirva al Señor, podrá decir en alguna etapa de su vida que las pruebas no fueron necesarias o que las pruebas no fueron esos tesoros que Dios permitió tener para crecer en Él, para cambiar, y que aún las pruebas, por mucho que se conozca y se esté en el Señor, no puede haber nadie que diga que no las ha tenido. De una o cierta manera, unos más ampliamente, unos en mayor proporción que otras, pero todos tenemos pruebas. Pruebas que nos llevan a examinarnos, pruebas que nos llevan a mirarnos a sí mismos, donde solamente tenemos que vernos con nosotros mismos y con lo que Dios demanda y con lo que Dios ordena y desea ver en nosotros. Así que las pruebas no son una zancadilla para el creyente. La tentación sí lo es, pero la prueba no es una zancadilla para el creyente. La prueba es una oportunidad para ver quién y qué sigo siendo en Dios. Si he dejado de ser el viejo hombre que era, o si aún soy el viejo hombre, pero con un conocimiento de Dios. ¿Sí? No con una aplicación del conocimiento de Dios, sino con un conocimiento solamente superficial de Dios. Porque el que conoce verdaderamente a Dios no tardará en colocar por obra lo que Dios demanda. Y en eso se evalúa el crecimiento del creyente. Por eso las pruebas son importantes. Por eso la prueba aquí lo estaremos viendo a través de un personaje. Vemos que esa prueba en su vida fue una oportunidad de cambio para él y que lo expresa y que lo evidencia.
porque eso también hacen las pruebas. Las pruebas evidencian a los que están a mi alrededor qué tan de Cristo o qué tan de Dios soy. Eso también hace la prueba. ¿Qué tan de Cristo o qué tan de Dios soy? Porque es evidente en mi vida. Es evidente en mi vida. Y no lo debo hacer porque aparentarle o querer mostrar un hombre espiritual, sino que debo hacerlo porque estoy bajo la mira de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cuántas veces al mes? En algunos meses 30, en otros 31, en algunos 28. 365 días al año. ¿Bajo la mira de quién? De Dios. Coram Deo. Coram Deo en latín. Coram Deo, bajo la presencia de Dios nosotros estamos viviendo. Y no somos conscientes muchas veces de esto. Tomamos el cristianismo como una religión más y pasamos del catolicismo al cristianismo. No vamos a la iglesia católica, pero vamos a la iglesia bautista en la Sabana, ¿verdad? Dejamos los sacramentos impuestos por la iglesia tradicional y colocamos nuestros sacramentos, nuestra manera de agradar a Dios. Y eso es lo que pasa en la vida cristiana muchas veces. Pero hoy el deseo del Señor es sacudirnos de si estamos mirando hacia ese punto o si estamos por ese camino. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad?, a caminar por estos versículos y a ver y seguir observando en medio de este título que he colocado, la providencia de Dios. La providencia de Dios sigue marcando y resaltando en el libro de Génesis. La providencia de Dios. Dios usa toda circunstancia para su gloria y para llevar a cabo lo que Él desea hacer. Eso es. Dios está usando todo para su gloria y para hacer lo que Él desea hacer. Aunque en nuestras vidas parezcan tragedia, lo decíamos en el sermón anterior, aunque parezca tragedia lo que estamos viviendo, Dios usa eso para bien y va perfecto. Que para nosotros nos parezca que no sea el medio es otra cosa, pero el autor y la mente maravillosa es la de Dios, y Él sabe qué hacer y Él sabe qué utilizar, y Él sabe por qué usan las pruebas, porque son necesarias en nosotros para humillar nuestro ego, para humillar nuestra autosuficiencia, para humillarnos aún ante los demás y considerarlos superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Eso manda la palabra. No que nos sobresalgamos y nos creamos más que los demás. Eso no es bíblico. Eso no es Biblia. El Señor Jesús, siendo Dios que vino al mundo, se humilló hasta lo sumo. Pero debemos, de esta manera, no es enfocar la mirada hacia nosotros mismos. No, debemos humillarnos, considerar a los demás superiores a nosotros y debemos reflejar a Jesucristo. Eso es. Cuando menguamos, el que debe crecer es Cristo. Si hacemos algo para el Señor, ¿a quién debemos señalar? ¿A quién debemos señalar? A Dios, que nos permite hacerlo para Él. No para nosotros, no para tener una posición o un lugar, sino para que Cristo sea glorificado, exaltado. Entonces, menguar nos ayuda a crecer. Juan el Bautista lo dijo, ¿no? Bien, vamos entonces de esta manera a ver nuestro primer punto. Tenemos allí unos encabezados y el primer encabezado comienza en el versículo 1 y 2 y es titulado El hambre continúa. El hambre continúa. Y dicen los versos de la siguiente manera, estos dos versículos: el hambre era grande en la tierra. Aún seguimos viendo que el hambre estaba en ese lugar. Tal y como se había anunciado a Faraón, el hambre en Egipto estaba aún presente.
No solamente era en Egipto, como se le dijo a Faraón, vendrán 7 años, sino que también estaba alrededor de Egipto. Alrededor de Egipto incluía ¿a qué entonces? Canaán. Esto es lo que implica allí. Cuando se está hablando aquí, el hambre era grande en la tierra, pero en el contexto nos va a decir qué clase de tierra era. Entonces la tierra de la cual nos está hablando aquí, además de Egipto, además de los lugares circunvecinos, está específicamente Canaán, que era donde están habitando los personajes aquí mencionados. Entonces el hambre era grande en la tierra, tal como se anunció a Faraón, tal como lo reveló José a él del sueño de Faraón, tal como Dios le dio la interpretación a Faraón. José se la dio a Faraón. Específicamente este es el pasaje y gracias mi hermano, este es el lugar, Canaán. En Canaán. Bien, seguimos allí y tenemos que tener en cuenta que el hambre que trae a una nación, desnutrición, el hambre trae a una nación crisis, el hambre trae a una nación consecuencias y aún la misma muerte. Por eso es importante entender, el hambre era grande en la tierra. Y podríamos decir entonces, pero ¿cómo va a ser posible que en Canaán, donde está viviendo Jacob el patriarca, cómo es posible que donde están los hijos de Jacob, que van a ser claves y que van a ser piezas claves en la mente de Dios para hacer muchas cosas después de Jacob, porque de allí vienen tribus, de allí vienen naciones, cómo va a ser posible que allí haya hambre? Y esto nos ayuda una vez más a entender que aun cuando somos creyentes, vienen momentos de dificultad, momentos de crisis. Jacob es el personaje, acá uno de ellos, y Jacob es el patriarca. Jacob no ha muerto, pero Jacob está en el medio de esa hambruna, y esto derriba y le quita base a aquellos que predican que la vida cristiana es color de rosa, que la vida cristiana es solo disfrutar del amor de Dios, que la vida cristiana no significa llevar la cruz, que la vida cristiana no significa vivir cada día dependiendo no de mí, sino de lo que Dios en su misericordia y favor me da, me guarda y me protege. Eso derriba esas enseñanzas, esas doctrinas en las cuales se dice que todo va a cambiar en su vida, que todo va a ser diferente. No, somos llamados ahora a vivir y seguir atravesando tal vez algunas circunstancias difíciles, para unos más agudas, para otros menos, pero con una diferencia del que no tiene conocimiento de Dios, de que nosotros vamos de la mano de Dios, de que la providencia de Dios nos acompaña en medio de las dificultades, que el poder soberano y protector de Dios está con nosotros en medio de esas circunstancias, muy diferente al que no lo conoce. Eso cambia. Por eso el hambre era grande en la tierra, donde habitaba Jacob con sus hijos, con su familia, donde había ahí una promesa y donde Dios iba a hacer algo. Así que si hoy tal vez estamos atravesando pruebas, y si tal vez hoy siente la cruz más pesada que ayer, no quiere decir que Dios lo haya abandonado. No quiere decir eso. Más bien deberíamos pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo está haciendo? Y encaminarnos a esa razón. Y ese por qué nos tardará mucho en salir a la luz, porque Él quiere hacernos semejantes o a la imagen de Cristo. Para eso Él nos predestinó, para ser iguales a Jesucristo. Y Jesucristo tuvo que llevar una cruz, una carga muy pesada. Y Él también dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que el hambre era grande en la tierra. Versículo 2.
Era algo real, era grande, un gran problema allí. Y el versículo 2 dice lo siguiente: y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Ahí lo tenemos. ¿Qué lleva a esta hambruna? ¿Qué hace estas crisis en esta nación, en esta parte de la tierra, en Canaán? ¿Qué hace y qué logra en esta familia? No se describe cuánto tiempo duró la comida que ellos habían traído por primera vez. Del capítulo 42 al capítulo 43 no se dice el tiempo exacto en que duró lo que habían traído de provisión o lo que habían comprado los hijos de Jacob. No se describe allí. Solamente se está diciendo que lo que habían comprado ellos se había acabado. Ahí no se dice más. No se describe un tiempo ni nada similar. Sin embargo, debemos recordar que 10 hermanos fueron a comprar comida y regresaron 9. Sin embargo, una vez más digo, estos 9 trajeron alimentos y no creo que hayan sido solamente para una semana o para 2 semanas. Fue para algún tiempo prolongado. Para tener esto en mente. Así que han pasado tal vez meses, sí, pero dudo mucho que sean semanas. Y esto lleva y promueve a una acción, que Jacob tomara decisiones, que Jacob tomara y hiciera algo, fuese movido a hacer algo. Porque el tiempo ya había pasado, la comida había acabado, y esto también nos enseña, por supuesto, que Jacob continuaba siendo el jefe de esa casa. Jacob mandaba y sus hijos obedecían. Siendo Jacob ya un hombre casi de 100 años, me imagino, por este tiempo, y sus hijos ya adultos. Sin embargo, Jacob sigue siendo el varón, y él es el varón, el cabeza de esa casa, y él es el que dice que volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y aquí podemos también para nosotros aplicar en nuestra vida algo. ¿Cuántas veces nos encontramos en momentos así? En momentos que son necesarios en nuestra vida para que nos lleven a tomar una acción, que nos lleven a movernos, que nos lleven a no quedarnos en un lugar quieto de confort, sino que nos tengan que mover de manera que tomemos acciones debidas para tal circunstancia. A veces son necesarias esas situaciones. Y aquí el alimento ha acabado, y aquí la familia de Jacob debe actuar. No se puede quedar quieta, como muchos quisiéramos. Que Dios nos bendiga y solamente disfrutar de las bendiciones y quedarnos quietos. No es así. No debe ser así. Debemos ser movidos, y las circunstancias que a veces vienen es para esto. Volver y comprar para nosotros un poco de alimento. Y ese alimento era el grano, ese alimento era lo que solamente se podía encontrar en Egipto. Era el único sitio, el único lugar el cual se había provisto para esa hambruna de 7 años. Como lo dije, 7 de abundancia han pasado, han guardado, han preservado para los 7 de escasez. Y la única parte en donde hay alimento es en Egipto. Por eso el versículo 2 ahí nos dice: el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, se había acabado. Es necesario volver a Egipto. ¿Qué tuvo que ser necesario? ¿Qué tuvo que ser necesario para, con el transcurso del tiempo, como veremos aquí, recordar que había quedado algo suelto allá? Imagínense, la hambruna fue necesaria, otra vez la escasez, para acordarse de algo que estaremos observando acá. Versículo 3 y segundo encabezado: Judá recuerda la condición dada por José. Judá recuerda la condición o el acuerdo dado por José, que aún no saben que es José. Respondió Judá diciendo:
aquel varón, y noten ese aquel varón porque es nombrado varias veces en este capítulo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿Cuál es la condición que viene a la memoria de Judá y la cual proclama o dice delante de su padre? Que había habido un acuerdo para ellos poder regresar a Canaán. Y ese acuerdo era que José le había dicho a ellos, obviamente todavía no saben que es José, le habían dicho que debían traer a su hermano menor. ¿Quién era? Benjamín. Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, lo dice allí, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. En otras palabras, si ustedes vienen aquí, los 9, porque uno ha quedado en prisión, uno está allí en Egipto, si ustedes vienen y no viene Benjamín con ustedes, o no viene el menor de ustedes, es tiempo perdido. Es una misión fracasada, porque no me van a ver. Y Faraón había dicho a todos los que venían a Egipto a buscar alimento: entiéndase con José. Entonces podemos entender por qué era importante para ellos poder tener contacto con José. Porque Faraón había decretado que el que quisiera algo tenía que hablar con José, que era el segundo al mando de esa nación en ese momento. Y eso es lo que Judá trae a memoria, ese acuerdo, esa condición que dio este varón. Algo que tal vez se le había olvidado a su padre, porque tiene que recordárselo Judá. Y algo que en el capítulo 42 al final habíamos terminado y había quedado con que él se había negado rotundamente a dejar que su hijo fuera. Benjamín, el menor. Y entonces eso es lo que dice Judá, que en cuanto a lo que dijo aquel varón: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y el versículo 4 dice: si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. ¿Cuáles son las palabras de Judá acompañando lo anterior? Bien, pues si nos das a nuestro hermano, si nos das a nuestro hermano, a tu hijo menor, podremos ir y podremos hacer lo que tú deseas. Podremos ir y podemos llevar a cabo lo que deseamos, traer más alimento. De lo contrario, no se va a poder. De lo contrario, esa misión no se va a poder llevar a cabo. Sí descenderemos, sí bajaremos allá a Egipto, iremos más hacia el sur, pero si no va él, de nada nos va a servir. Y te compraremos alimento. Versículo 5. Pero si no le enviares, no descenderemos. Ahí ya la parte de Judá, la parte de él, su opinión. Si no nos vas a dar a nuestro hermano, no vamos a ir. No vamos a ir. Y es una manera también de ver cómo a veces nuestros padres pueden decir algunas cosas, pero también podemos aportar de manera respetuosa y corregir de manera respetuosa, ¿sí? No caer en una discusión que no lleva a ningún lado, ¿sí? Porque también es humildad como padre aceptar los errores. Muchas veces hay padres que castigan duramente y les cuesta llegar a la habitación antes de dormir y acercarse a su hijo, tomarle y decirle: perdóname, se me pasó la disciplina, pero es para tu bien. ¿Sí? Aquí vemos a Judá, en cambio, diciéndole a su padre algunas cosas. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Eso es lo que está diciendo. Judá le está haciendo caer en cuenta a su padre que lo que él piensa hacer sin llevar a su hijo no es correcto. Y digo de manera respetuosa, ¿sí? De manera respetuosa, porque a los padres hay que honrarlos. Y honrar no es ofrendarles
Honrar no es solamente dinero, honrar también es respeto. Darles el lugar merecido. Versículo 6. Bueno, ya el 4, la respuesta. Ahora vamos a ver la propuesta desde el 6 al 10 y la garantía de Judá. Judá no solamente está diciendo a su padre, un momento, así no están bien las cosas, no lo vamos a hacer así, sino que también él va a dar una solución. Una solución, porque no solamente nos podemos parar y juzgar, no solamente nos podemos parar y decir, mire, usted se equivocó, sino que también debe haber de parte nuestra una solución, una propuesta que ayude a mejorar. Y aquí está Judá, su hijo, diciéndola, pero en el versículo 6 hay una respuesta de Israel. Israel es llamado aquí ahora Israel, no Jacob. Moisés, que es el autor de este libro, ahora lo escribe allí como Israel, no es más Jacob. Y le dice, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? ¿Qué está pensando Jacob? Que tal vez ellos lo habían hecho con la intención de hacerle mal a Jacob. Eso es lo que está en la mente de su padre. Eso es lo que está en la mente de Israel. Pero ¿sí fue de esta manera así? No. El mismo texto nos estará diciendo, y aún el capítulo anterior nos estará mostrando que verdaderamente no fue la intención de sus hermanos causarle daño alguno a su padre. Antes bien ellos están obedeciendo porque están yendo por alimento. Algo que también es clave, obediencia. Los hijos obedecerán a sus padres. Si no quieren obedecer, ¿qué queda? ¿Hacer de la casa un pequeño infierno? No. Hay que tomar medidas. Pero los padres, aquí vemos a Jacob, sus hijos obedeciendo, y la razón que da aquí Jacob no es válida. ¿Por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? La intención de ellos no era decirle al varón, que es José, con el fin de dañar a Jacob. No era ese. Ellos le preguntan, y la respuesta aquí está, sigue, continúa. Y ellos respondieron. Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Qué iban a responder ellos? ¿Que vivía o no? No iban a decir mentiras. No, efectivamente, nuestro padre vive. La siguiente pregunta, ¿tenéis otro hermano? ¿Tenían otro hermano? Claro que sí. El que había quedado con Jacob, su padre, que era llamado y es llamado Benjamín, el menor de todos sus hijos, al cual él atesoró, abrazó y amó también, porque ya en la mente de Jacob, José había muerto. Y quedaba su único hijo Benjamín, además de los otros, claro está, pero de Raquel, su amada, él era el único Benjamín. Él se había quedado con él. Entonces, ¿tenéis otro hermano? Y la respuesta es lo que siguen diciendo aquí estos hombres, y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Es obvio, ¿no? Ellos están dando respuesta lejos de imaginarse que José los iba, o en la mente de José, el plan de José era tenerlos reunidos, y que mucho menos José les iba a pedir que le trajesen a ese hijo que faltaba. Así que están hablando, y pareciese que aquí el que está llevando como la palabra, que es el vocero, es Judá delante de su padre. Eso es lo que les dice entonces, lo que nos dice el verso 7, y ellos respondieron de esa manera, y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso pudimos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Ahora la propuesta de Judá es, déjalo que venga con nosotros. Porque es importante que él esté con nosotros y podamos ir, porque de lo contrario no iba a ser productivo ese viaje. ¿Y qué iba a pasar entonces en ese lugar? Iban a haber muertos. Eso trae una hambruna, necesidad.
Iremos, claro, iremos, pero si Él va con nosotros, a fin de que vivamos nosotros y no muramos, y no solamente nosotros, sino nuestros niños. Es la manera de Judá tomar a Jacob y darle un consejo sabio. Pero ¿qué más le dice Judá? Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Seré para ti el culpable para siempre. De esta manera, Judá está diciendo, déjalo ir, que yo voy a ser fiador de él. Si algo le pasa a él, si él no vuelve, la culpa será mía. Ya Rubén había hecho una propuesta antes. Rubén en el capítulo 42 había dicho, déjalo ir. Déjalo ir. Y te daré mis hijos, y si no vuelvo los matarás. Esta no era una solución sabia. Pero en vista del desespero tal vez de ver a su padre que otro hijo quedaba allá, Simeón, es lo que le sale de sus labios a Rubén. Capítulo 42. Déjalo ir, te doy mis 2 hijos, y si es necesario mátalos, si no vuelvo. No solamente iba a perder sus hijos, ahora si no volvía Rubén con Simeón y Benjamín, iban a perder a sus nietos. Ese es el contraste aquí. Ahora la propuesta es de Judá, y ahora Judá se coloca como él, como fiador, para que Jacob deje ir a Benjamín con ellos. Pero ¿quién era Judá? Y pensaba yo, ¿y por qué Judá? Y pues leí y no me daba respuesta alguna, sí una luz. Pero Judá es importante porque en el proceso del capítulo 37 al capítulo 39 hay una narración de Judá que muestra la condición del hombre. Judá, aquel que tomó por esposa o por mujer, no la tomó como esposa, sino que se acostó con su nuera llamada Tamar. Y eso muestra la condición del hombre. Capítulo 38. Y hay como un paréntesis ahí, porque la historia se está hablando de José. Y hay ese paréntesis y se habla de Judá. Así que aquí se está hablando de José. Pero aquí el mismo que muestra la condición del hombre en el capítulo 38, distorsionada como es el hombre natural, pecador, ahora es mostrado en este capítulo 43, versículo 9, como alguien que la misma prueba lo ha transformado. Porque Judá fue el que dijo en el capítulo 37, vendamos a José. Miren lo que hay en el corazón de Judá. Judá no dice, soltemos a nuestro hermano José. Pobre nuestro hermano, está gritándonos allá desde el pozo, desde la cisterna, mientras que aquí estamos alimentándonos. No, Judá dice, vendámoslo. ¿Qué ganamos con meterlo aquí? Es Judá el que está hablando. Pero miren lo que hace Dios en el corazón de un hombre cuando se resiste y se humilla ante Dios. ¿Qué está haciendo Judá? Doy mi vida si no vuelvo con Benjamín. ¿Vemos obra de Dios ahí? La pregunta es, ¿ven los que te rodean obra de Dios en ti? ¿Han visto ese cambio? ¿Qué pensarían los demás hermanos de oír hablar a Judá diciéndole, no, Señor, si le pasa algo a Benjamín, yo soy responsable, yo soy culpable? Esto es profundo, porque nos muestra un corazón que comienza a tener nuevos matices de colores en él. Nuevos matices de colores en él, porque es un corazón ahora diferente. Y un hombre inmoral que se había acostado con su nuera. Sus 2 hijos habían muerto. ¿Por qué habían muerto? Por no querer dejar descendencia, por vertir en tierra. Capítulo 38, resumiéndolo.
Ellos mueren, queda Tamar. Y hay una serie, hay una estrategia, hay una forma para poder Tamar tener un hijo. Y se acuesta con Judá. ¿Recuerdan? Que era el anillo que ella tenía, que él se lo había dado, también su bastón. Pero ahora Judá está aquí y es precioso cómo Dios ha obrado en el corazón. Así que aquí vemos parte de lo que es el título. Una prueba es una oportunidad para mostrar cambios. La prueba que están atravesando esta familia ha comenzado a hacer efecto en los corazones de cada uno de ellos. Y aquí el primero que vemos es el de Judá. Judá tiene un corazón diferente. La pregunta es, ¿ha usted mirado la prueba como la he tenido que ver yo? Y como la tenemos que ver en todo momento, para que nuestro corazón cambie. No para que Dios la quite y se haga lo que yo quiero, sino para que se haga lo que Dios quiere, cambiando mi corazón. Mi corazón. Puedo venir a la iglesia, puedo cantar, puedo tocar un instrumento, puedo enseñar, puedo hacer algún servicio dentro de la iglesia, puedo no fallar cada domingo, pero si no estoy trabajando en el corazón, el cual Dios desea ver diferente, de nada sirve, es religiosidad. Cuando me sigo parando en el espejo y sigo viendo que yo soy el más de los máses, de nada sirve. Es religiosidad y me estoy autoengañando. Cuando mi corazón no está siendo trabajado, cuando no llego a solas a Dios y lloro delante de Él porque estoy mal y debo cambiar esa actitud en mí. ¿Sí han meditado en eso? Que salgamos de aquí con ansias y deseos de ir y quebrantarnos en nuestra casa de rodillas porque la palabra penetró tanto que me llevó y me movió a un cambio. Pero a veces pasa la palabra. ¡Qué predicación tan buena! Llega el lunes. ¿De qué hablamos ayer? ¿De qué era? Por eso era interesante los momentos de Lutero, cuando le llamaban a esto, se reunían a almorzar los hermanos en sus casas y después del almuerzo era hablar de la predicación, de qué había causado, no de cómo tenía la corbata el predicador, no, de qué había causado la predicación en su alma, en su corazón ese día. Y eso ayudaba a retener para la próxima semana seguir trabajando en eso. Eso era lo que hacían los almuerzos con Lutero, especiales. Se reunían y hablaban de lo que había sido el sermón, de las aplicaciones, las implicaciones que estoy dando, que se dan en cada enseñanza. Es para que las retengamos y las llevemos a la práctica. Y aquí está Judá, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Y el versículo 9 dice: seré para ti el culpable para siempre. 9b. Versículo 10. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. ¿Qué continúa diciendo Judá entonces? No queda él solamente colocándose como fiador. Le está diciendo, si no hubiéramos pospuesto lo que debimos haber hecho, si no le hubiéramos dado largas a lo que le hemos dado largas, hubiéramos ido ¿cuántas veces? 2 veces. Ido y vuelto. Una vez. Ido y vuelto 2 veces. Ahora, ¿qué implica eso? Porque ¿por qué dice 2 veces? Implicaba esto que el tiempo había pasado. Ojo aquí, que el tiempo había pasado, y también implicaba que esos ida y vuelta eran, ¿se acuerdan que eran 400 kilómetros? 403 kilómetros más o menos, que era una distancia como decir de aquí a Bucaramanga a lomo de camello o a lomo de asno. ¿Cuánto duraba esto? Cerca de 3 semanas hacer este viaje. Entonces Él nos está diciendo ahí en ese y vuelto 2 veces que ha pasado tiempo.
Hubieran ido y hubieran durado 3 semanas yendo, 3 semanas devolviéndose una vez, 3 semanas volviendo y 3 semanas devolviéndose en 2 veces. Y teniendo en cuenta ahí mismo imprevistos en el camino. Tal vez si nos dejaban quedar más allá, o tal vez si algún camello se varaba por el camino, ¿verdad? Ahí está, hubiéramos ya vuelto 2 veces. Y es lo que Judá está diciendo. Si no hubiésemos pospuesto, ni hubiéramos pasado por alto lo que debíamos haber hecho, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Aplica implicación para nosotros. ¿Cuántas veces posponemos lo que tenemos que hacer ya? Pero dejamos para mañana lo que podemos y debemos hacer hoy. Y esta es una clave, y esto es muy claro acá. Dejamos para otro día. Tenemos un problema que solucionar en nuestra casa, en nuestro hogar. Bueno, está bien para los solteros. En mi corazón, solo, personal, y lo dejo, esperando y confiando que con el tiempo eso va a pasar. Pero esto es lo que está haciendo Jacob, ¿y fue una solución? No, se perdió fue tiempo, porque se debió haber trabajado ahí mismo, en ese mismo instante, y haber decidido qué vamos a hacer con Simeón que quedó allí, qué vamos a hacer con la demanda de aquel varón que pide a Benjamín allá en Egipto. Han pasado tiempos, y así pasan situaciones en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestras emociones, con nuestra alma, que nosotros posponemos, esperando que eso se va a arreglar con el paso del tiempo. Tal vez Dios venga y lo haga por mí, y menos yo tengo que hacer. Pero no, debemos trabajar ya, en las demandas que Dios nos da, ya, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, porque el día de mañana no es suyo. Usted no lo ha pagado ni lo compró ya. El día es de Dios y hoy lo vivimos. Y me puedo acercar a ustedes hoy, pero yo no sé si mañana estaré con ustedes hoy. Si mañana estaré con ustedes presente. Hay que hacerlo hoy, y hay que trabajar hoy, y hay que solucionar las cosas hoy. No hay que posponer las cosas esperando que con el tiempo van a pasar. Entonces Israel, su padre, le respondió, y aquí vemos la respuesta, la aceptación de Jacob. Después de este comentario de Judá, yo digo, vaya, qué conversación tan fuerte con un hijo, sin argumentos, ¿no? ¿Qué podría decir Jacob? Lo que nos va a decir acá. Bueno, Israel. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues así es. Cuando un hijo habla sabiamente, cuando un hijo habla razonablemente, ¿un padre qué va a hacer? Escuchar, atender, y dirá, padre, tienes razón, hijo, tienes razón. Con respeto, con respeto. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, una vez más aquí algo, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Una vez más Jacob y sus regalos. ¿A quién ya le ha dado un presente así? Bueno, no igual, más grande. A Esaú en un momento de dificultad. Jacob corría peligro y Jacob pensaba en ese regalo. Como a veces algunos esposos están en peligro en sus hogares y llegan con un detalle. Pero se acaba el detalle, pasa el peligro y se olvidan los detallistas que deben ser. ¿Verdad? O las mujeres preparan la mesa, todo bien bonito, la comida que más les gusta porque están en aprietos. Pero pasa el aprieto y la atención ya no es la misma. Eso es recíproco, eso no es solo varones, aunque el varón a veces sí es más duro para ser detallista, ¿no? Aunque dicen las damas, las esposas. Eso no es acá, aquí la iglesia bautista todos son un ejemplo. Bien, entonces ahí está.
Jacob, el que daba detalles, ahora dice, no, van a ir, están bien, va a ser como tú dices, pero llévales un presente. Ese presente ya no iba a ser la misma cantidad de lo que le había dado, obviamente, a Saúl en su momento. Pero sí nombran unos artículos, unos objetos que a ellos les va otra vez a mover la conciencia. Porque les está hablando de miel, les está hablando de aromas, de mirra, de nueces y de almendras. Y esos productos eran los que llevaban los de las caravanas cuando vendieron a José hace 20 años. ¿Se imaginan lo que dijeron? Uy, llevar eso. Se acordaron de lo que le habían hecho a su hermano. No queda ahí. Vemos que estos productos, aunque la tierra había sequedad por la hambruna que había, estos productos pudieron sobrevivir en medio de esa cosecha, de ese clima, de la sequedad que hubo. Y los pudieron llevar, eran lo único que llevaban. No tenían alimento, pero sí llevaban estas cosas, que además de eso, solamente las producía Canaán, no las producía Egipto. Por eso era un detalle que llamaría la atención de ellos. Porque en Egipto usted no iba a encontrar aromas, mirra, almendras, miel. ¿Por qué dice eso, hermano? Deme un sustento bíblico. Pues porque eso era lo que llevaban las caravanas a Egipto cuando vendieron. Porque no iban a llevar algo que ya había, ¿verdad? Usted no va a llevar papa a Boyacá, si allá la mata, ¿verdad? Entonces ahí estamos, versículo 12. El regalo, el detalle de Jacob. Jacob vuelve como ciertamente a tomar la misma táctica que tuvo en un momento. No quiero juzgar aquí a Israel, porque Israel aquí ya es un hombre mayor. Pero sí quiero de pronto traer una implicación a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros volvemos a retomar lo que hemos debido abandonar ya en Dios? Esas tácticas engañosas, esas tácticas de tratar de persuadir para salir bien librados, cuando no deben estar en nosotros. Un creyente, un nacido de nuevo, cuando ya está en Cristo, la mentira ya no debe ser una opción. Pero después vienen las circunstancias, vienen los años, y usted se ve en aprietos y lo primero que le viene a la mente es, pues digo esto, pero es que eso es mentira. Y eso ya no debe estar en su mente. Y es la lucha, las tácticas y aquellas cosas que usamos como estrategia para engañar en el pasado no deben estar presentes en nuestra vida hoy. Versículo 12, ya vamos llegando al 15. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero, vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Así que llevaban estos objetos, pero además llevaban el dinero, y llevaban 2 veces el dinero, lo que produce las pruebas. Fácilmente hubieran llegado allá como si nada, pero aquí Jacob les recuerda: vuelven y lleven el dinero que una vez trajeron con el grano, el cual se dieron cuenta en dos momentos, ¿no? Uno se dio cuenta, un hermano, cuando fue a darle comer, lo colocó sobre el mesón y abrió la bolsa y vio el dinero. La otra parte del dinero fue la de todos cuando estaban en presencia de su padre, capítulo 42. Y Jacob les dice: lleven ese dinero que ustedes traían ahí, pero lleven otro para que con el que lleven, compren, por si eso fue un error. Es lo que está diciendo Jacob, Israel. Por si eso y el hecho de que tengamos ese dinero fue una equivocación, y equivocadamente los colocaron sobre sus bolsas. Versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Ya Jacob, ya Israel ha cedido, su hijo se va, y no creo que haya sido fácil para Israel, aunque aquí pues lo veremos. No fue fácil, porque se desprendía de su hijo menor, el único que quedaba con Raquel, ignorando que José estaba vivo. Versículo 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Y aquí vemos
algo especial y es también un corazón que descansa en Dios, en la voluntad de Dios. Porque dice de esta manera, pero algo más importante y más profundo es que Israel acude al Dios de la promesa y bendice a sus hijos nombrando un nombre, como lo está allí, valga la redundancia, de Dios, y le dice que Dios les acompañe. No, le está diciendo el Dios omnipotente, el Shaddai, el todopoderoso, el que puede dar sustento, abrigo, protección, todo. Ese es el Dios que está ahí, el Dios omnipotente, el mismo que se le presentó a Abraham en el capítulo 17 y le dice: yo soy tu Dios, el omnipotente, el todopoderoso. Ahí está. Y así debe caminar el creyente, que toda prueba que viene, que toda situación difícil, debe estar amparado y refugiado en el Dios omnipotente, en el Shaddai, en el Dios todopoderoso. Y eso es lo que está recordando aquí Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero también es su Dios, el Dios omnipotente, el que puede hacer todo. Os dé misericordia delante de aquel varón. Si bien es cierto que este varón era grande y tenía gran poder, hay uno mayor que él y se llama el Dios omnipotente. Si bien es cierto que la circunstancia que hoy pueda tener, que le trae angustia, dificultad, dolor, es difícil, tiene poder en usted porque usted no la puede cambiar en sus fuerzas, hay uno sobre esto que sí lo puede hacer. Y se llama el Dios omnipotente al cual acude Israel. Ese Dios omnipotente cambia corazones. Ese Dios omnipotente trae esperanza. Ese Dios omnipotente trae firmeza aún en medio de la enfermedad. Aun cuando los médicos dan ese dictamen negativo, sobre ese dictamen hay un Dios que se llama omnipotente, su atributo, todopoderoso. Y ahí está entonces. Y este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Eso pasa cuando nos abandonamos en los brazos de Dios. Si he de casarme, me casaré. Si no, ¿qué? Como sea, sí. Con quien sea, pero rápido. No. Si he de tener abundancia, sí. Si no, no. ¿Lo buscaré de manera fácil? No. Son esas cosas que debemos entender cuando hemos creído en Dios, que si Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y lo que venga a mi vida, si estoy en Él verdaderamente, trabajando en mí, muriendo a mí, no juzgando a los demás porque es fácil, mirándome a mí mismo y trabajando con mi corazón. Yo enseño aquí, pero trabajo con mi corazón. Un maestro enseña a un niño, pero trabaja con su corazón. Un maestro trabaja con un joven, pero trabaja con su corazón. Un pastor, si no trabaja en su corazón, está siendo un fariseo, colocando cargas que ni siquiera él puede cargar. Un maestro. Y eso está ahí. Debe trabajar en él y aceptará lo que venga de Dios con amor, con gozo. Y entonces te deleitarás en la voluntad de Dios. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? Conozcan la palabra. Acepten lo que Él demanda y deleítate en la voluntad de Dios. Algunos, yo me quiero casar. Y no se están preparando. Y se casan mal y van a sufrir. Algunos, yo quiero ser millonario, yo quiero tener dinero, comprar y comprar, pero no está administrando. ¿Qué va a pasar con tanto dinero? Va a sufrir. Y así muchos ejemplos, pero el tiempo se va.
Pero aquí este hombre, Israel, vaya palabra tan pequeña y todo lo que dice, séalo. Séalo. ¿Se deleita usted en la voluntad de Dios? Séalo. Si no tiene lo que quiere, séalo. Porque Dios sí sabe el por qué no lo tiene. Versículo 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Ahí tenemos la propuesta, la reacción y la acción. ¿En qué lugar vamos? ¿En la propuesta? ¿En la reacción? ¿O estamos en la acción? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de estas tres etapas vamos? ¿O vamos en las tres? ¿O hemos ya trabajado en las tres? Y aquí está entonces, y concluye el texto diciendo, y se presentaron delante de José. Todo esto no hubiera sido posible por un corazón que no se hubiese dejado moldear. Si no es Judá quien dice y toma el liderazgo y dice, Padre, yo voy a ser fiador de mi hijo, no hubieran podido llegar a donde nos dice este versículo que llegaron, porque llegaron. Pero hoy también tenemos que ver por medio de Judá cómo un día un descendiente más adelante tomaría ese lugar también y sería un fiador. Y ese fiador se llama Jesucristo. Acompáñenme en Hebreos 7:22 y concluimos. Hebreos capítulo 7. Versículo 22. Maravilloso capítulo, el sacerdocio de Melquisedec y el Señor Jesucristo allí. Y dice desde el versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ¿quién? Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia. Uy, esto es maravilloso. Esto, mejor dicho, me vieran ustedes los poquitos bellos que tengo aquí. Mas este, por cuanto permanecerá para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos venía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si eso fue Judá que transformó su corazón, ¿qué más Cristo, siendo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos? Nuestro hermano nos decía, ¿quién vio ayer el eclipse en la tarde? Un eclipse mayor hay que ver cada día en nuestras vidas, que es el de Cristo colocándose en medio del hombre, de ese hombre pecador y del Dios santo. Ahí hay un eclipse. Dios santo, luz, el hombre pecador, y llega Cristo y nos justifica y nos limpia
y nos ve Dios santo, sin mancha. ¿No es esto un fiador fiable? Con estas características, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, versículo 27, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Judas se ofreció, Cristo se ofreció. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¡Wow! Eso es Cristo. Ese es nuestro fiador. La pregunta es, ¿crees en ese Cristo? ¿Crees y confías en ese fiador? Porque la historia no termina en el versículo 15 de Génesis, capítulo 43. Judá volverá, Jacob volverá a ver ¿a quién? A Benjamín. Como nosotros perdidos en nuestros pecados, muertos en el pecado, sin esperanza alguna por Jesucristo, podemos volver a aquel que nos creó. ¿No es hermoso? Aquel que nos hizo, nos dio aliento de vida, sopló neuma. Volverlo a ver, eso es maravilloso. El que no atesora esto, no vivirá para Dios en esta tierra. Por eso la muerte no es pérdida, es ganancia. Gloria al Señor por esto, ¿no? Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por tanta misericordia para con nosotros. Oremos.